Bueno, les comentaba que está muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, antes de comenzar esta charla, estaba conversando con una amiga y me decía, no te preocupes si vienen muy pocas personas. Les comento, aunque fuese una sola persona la que hubiese venido, de todas maneras, con mucho amor y cariño, pues estaríamos dando este recital, estos cantos, estas conferencias, porque Jesús, así sea una sola persona la que se hubiese salvado, Jesús hubiera sufrido todita su pasión completa. En el volumen 11, capítulo 80 del libro de Cielo, este es de octubre de 1914, Jesús habla del valor de las horas de la pasión y la recompensa que les va a dar a las personas que hagan las horas de la pasión. Y Luisa se estaba lamentando porque decía, después de tantos sacrificios para escribir las horas de la pasión, eran muy poquitas las almas que hacían las horas de la pasión. Y Jesús le dijo, hija mía, no te lamentes. Aunque fueras solo una, deberías estar contenta. ¿No habría sufrido yo toda la pasión aunque se debiera salvar una sola alma? Así también tú. Jamás se debe omitir el bien porque sean pocos los que lo aprovechen. Todo el mal es para quien no lo aprovecha. Entonces, ya saben, si en algún momento en nuestros apostolados, en nuestra misión, cuando estamos hablando, vemos que invitamos a personas y dicen, ay, pero es que apenas fue una, apenas fue dos, alégrate, porque Jesús hubiese sufrido toda su pasión por esa sola alma. Y jamás, dice Jesús, jamás se debe omitir el bien, porque sean poquitas personas las que lo aprovechen. Con que lo aproveche una, es suficiente y a Dios le está dando gloria infinita. Entonces jamás nos vayamos a preocupar, jamás nos vayamos a desanimar si no vemos frutos inmediatos de lo que quisiéramos ver. Porque Dios obra de maneras diversas y lo que unos siembran, otros cosechan. En nuestros apostolados, en nuestras misiones, podemos estar cosechando la semilla del reino de Dios, estos conocimientos, y es posible que no veamos los frutos. Otras personas pueden ver los frutos después, porque eso también es palabra de Dios. Unos siembran, otros cosechan. Y lo importante ni siquiera es que nosotros veamos los frutos, lo importante es que Dios reciba la gloria, el amor y la adoración en modo divino. Entonces tengamos siempre presente esto, que es una verdad fabulosa y que nos llena de mucha tranquilidad, de mucha calma y purifica también nuestra intención. Porque las cosas las hacemos no por las personas, sino para agradar a Dios. Y así debe ser todas nuestras acciones. Este retiro tiene por nombre María es ejemplo perfecto del vivir en la divina voluntad. Déjenme preguntarles algo. ¿Quién de aquí quiere ser santo? Los otros no. ¿Qué es para ustedes la santidad? Así, díganme frases así. La santidad para mí es tal cosa. Entrega total. Entrega, sí. Dar la vida total. Sí. Vivir la voluntad de Dios. Sí. Sí. La santidad es la alegría de hacer la voluntad de Dios, decía un papa. Muchas veces respondemos cuando hacemos esta pregunta, algunas personas dicen, la santidad es cumplir los mandamientos, hacer obras buenas, rezar mucho. Y todo eso está bien, pero Jesús nos dice que hay una santidad mucho más grande y que no consiste en hacer cosas, sino en vivir. No basta con hacer la voluntad de Dios. Estamos llamados a vivir en la voluntad de Dios. Y vivir en la voluntad de Dios es la verdadera santidad de las santidades. Más adelante
les leo un extracto donde Jesús dice que el vivir en la divina voluntad es la santidad de las santidades. Y es que muchas veces, a veces reducimos la vida cristiana en cumplir, en obedecer, en servir en la parroquia. Y, no, yo sirvo en la parroquia, ya con eso y hasta ahí llega nuestro esfuerzo. Nos esforzamos por agradar a Dios, y eso está bien, esforzarnos por agradar a Dios, cumplir. Pero Jesús quiere llevarte más allá de eso. ¿Sí? Jesús no solamente quiere que tú hagas su voluntad, sino que hagas su voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso nos enseñó, ¿qué nos enseñó? El Padre Nuestro. Entonces no nos conformemos con hacer solo su voluntad, sino de hacerla como en el cielo. Y para eso hay que conocer cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Él nos invita a participar de su misma vida divina, a vivir en su voluntad, a tener su voluntad como vida propia. Voy a contarles algo. Imagínense a dos personas, dos mujeres. Exteriormente parecen iguales, las dos están rezando, ¿sí? Las dos hacen obras de caridad, tratan muy bien al prójimo. Pero dentro de ellas hay una diferencia. Una de esas mujeres es una señora muy piadosa del pueblo de Israel. La otra señora es la Santísima Virgen María. Aparentemente las dos hacen cosas semejantes. Limpian, cocinan, ayudan, rezan. Pero en María, ¿qué sucedía? Que cada latido, cada respiro, cada pequeño acto de la Santísima Virgen María estaba lleno de la vida divina. Lo ordinario en María se convertía en algo extraordinario. Lo que las acciones simples se transformaban en actos divinos y por lo tanto tenían un peso que más adelante vamos a ahondar en lo que es hacer un acto divino. Esto que les acabo de decir de María no es imaginación, no es poesía, no. Esto Jesús mismo nos lo explica en el libro de Cielo. Vamos buscando, Gaby, ayúdame a leer por fin, el capítulo 14, volumen 14, capítulo 13, del 16 de marzo de 1922. Sí. Ahí nos habla de que María parecía igual a cualquier otra mujer, pero en su interior cada acto estaba lleno de la potencia del fiat eterno. Vivir en la divina voluntad no tiene nada de grande exteriormente. Todo se desenvuelve entre el alma y Dios. Continuando mi habitual estado, estaba pensando entre mí. Me siento la más mala de todos. Sin embargo, mi dulce Jesús me dice que sus designios sobre mí son grandes, que la obra que realiza en mí es tan importante que no quiere confiarla ni siquiera a los ángeles, sino que Él mismo quiere ser el custodio, el actor y el espectador. Pero, ¿qué cosa hago de grande? Nada. Mi vida externa es tan ordinaria que hago menos de los demás. Pero mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús, interrumpiendo mi pensamiento, me ha dicho: hija mía, se ve que tú sin Jesús no sabes pensar, ni decir otra cosa que disparates. Tampoco mi querida mamá hacía nada extraordinario en su vida exterior. Es más, aparentemente hizo menos que cualquier otro. Ella se abajaba a las acciones más ordinarias de la vida: hilaba, cosía, barría, encendía el fuego. ¿Quién habría pensado que ella era la Madre de Dios? Sus acciones externas nada hacían entreverlo. Y cuando me llevó en su seno, conteniendo en ella el Verbo eterno, cada movimiento suyo, cada acción humana de ella,
obtenía adoración de todo lo creado. De ella salía la vida y la conservación de todas las criaturas. El sol dependía de ella, y de ella esperaba la conservación de su luz y de su calor. La tierra el desarrollo de la vida de las plantas. Todo giraba en torno a ella. Cielos y tierra estaban pendientes de sus indicaciones. Sin embargo, ¿quién veía algo? Nadie. Ok, Jesús nos dice que María no hizo exteriormente nada extraordinario. Por eso es que mucha gente, por ejemplo, los hermanos separados no la tienen en cuenta. Y a veces pareciera que tuvieran en cuenta a mujeres del Antiguo Testamento, a Débora, a Esther, hablan de las guerreras del Antiguo Testamento. Y de María no. Porque de pronto esas mujeres del Antiguo Testamento exteriormente hicieron cosas grandes. Ya, Débora le dio muerte a un líder que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Ya, y Esther salvó también al pueblo de Israel al convencer al rey Asuero de que no matara a los israelitas. Entonces, exteriormente esas mujeres hicieron cosas grandes y son santas, están en el cielo. Y la Virgen María, como exteriormente no hizo gran cosa exteriormente, sino que vivió una vida ordinaria, por eso es que muchos hermanos separados no la tienen en cuenta. ¿Qué hacía María? Cocinaba, barría, hilaba, cuidaba el hogar. Nadie había sospechado que en María estaba el Verbo Eterno, que era la Madre de Dios, y que de ella salían ríos de vida para toda la creación. Esto nos enseña, hermanos, que el vivir en la divina voluntad no se mide por apariencias exteriores. No se trata de hacer milagros, de tener visiones, ni de realizar obras llamativas. Se trata de que cada uno de nuestros respiros, de que cada uno de nuestros movimientos, de nuestros actos, ¿sí?, nosotros sencillos, estén llenos de una vida divina, de la vida de Dios mismo. ¿Qué es más grande? ¿El acto de María barriendo o el acto de la mujer israelita barriendo? El acto de María. ¿Por qué? Porque mientras María hacía ese acto, de ella corrían ríos, mares de amor hacia el Creador, de adoración, de alabanza, que le daban amor a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Entre María y Jesús había una corriente continua de amor que no se detenía, porque ese es otro efecto de lo que es un acto hecho en la divina voluntad, que no se detiene. Entra en el acto único de Dios y siguen incesantes sin jamás cesar. Es decir, que cada vez que María le decía a Jesús, te amo, ese te amo, cada uno de esos te amos, permanecían continuamente, incesantemente amando a Dios. ¿Qué pasaba con el acto de la otra mujer israelita? Que exteriormente hacía lo mismo que María, pero ¿qué pasaba? Que su acto, como era un acto humano, que no estaba unido al acto divino, que no estaba unido a la voluntad de Dios, no estaba fusionado en Dios, se quedaba en el tiempo, era finito, se hacía y ahí terminaba. Entonces, María nos enseña cómo se vive la divina voluntad desde lo ordinario. Es posible que a muchas almas Dios les dé dones extraordinarios, pero no es el obrar ordinario de Dios hacerlo. O sea, el vivir en la divina voluntad es vivir como María. Exteriormente, ordinariamente. Interiormente, extraordinariamente. En nuestro interior. Miren que Jesús dice que en cada acción humana de María
Él obtenía adoración de todo lo creado. De ella salía la vida y la conservación de todas las criaturas. Imagínense, el sol dependía de ella, porque en cada acto estaba encerrada la voluntad de Dios. Toda la grandeza, potencia y santidad, los mares inmensos de bienes que de ella salían, era de su interior. Cada latido suyo, cada respiro, pensamiento, palabra, era un desahogo en su Creador. Bueno, ahí sigue diciendo más cosas acerca de lo que hacía un acto en María, pero voy a adelantarme a donde Jesús dice: entonces, ¿por qué te maravillas de que tu vida externa sea del todo ordinaria? ¿Por qué te maravillas? Es mi costumbre, era lo que le decía, la costumbre de Dios es cubrir con las cosas más ordinarias mis obras más grandes, a fin de que nadie me las señale, y yo quedo más libre para obrar. Y cuando he realizado todo, entonces doy la sorpresa y las manifiesto a todos, haciendo maravillarse a todos. Generalmente, pues cuando ya estamos en el cielo, da a conocer todo lo que el alma, lo que la voluntad de Dios hizo en el alma. Voy a adelantarme un poquito. Bueno, vamos a dejar este capítulo ahí porque es más larguito. Pero lo que les quería comentar con este capítulo es que vivir en la voluntad de Dios no se trata de hacer cosas grandes exteriormente, sino vivir en esa corriente continua de amor entre Dios y la criatura, nosotros entregándoles nuestra voluntad para que de esa manera la voluntad de Dios, tomemos la voluntad de Dios como vida y todos nuestros actos se transformen en actos divinos. Así vivió María y así estamos llamados a vivir nosotros. Ahora que entendemos la diferencia entre los actos de una mujer piadosa y los actos de María, ¿sí?, que los actos de María no terminan jamás, se volvían actos eternos y por toda la eternidad están dando gloria, alabanza, amor, adoración a Dios. Vamos a otro capítulo, el volumen 24, capítulo 23, del 25 de junio de 1928. Todo lo que se hace en el fiel adquiere el acto continuado sin cesar jamás. Ejemplo del sol. Finalidad de la ida de Jesús al desierto. Penas del aislamiento. Estaba rezando y sintiendo mi extrema miseria, rogaba a mi mamá celestial que me diera su amor para suplir mi mísero amor. Pero mientras esto hacía, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Miren lo que estaba haciendo Luisa. Ella estaba pidiéndole a María que le diera su amor para suplir al amor de ella. A medida que vamos conociendo los escritos de la Divina Voluntad, nuestra manera de orar va cambiando. Porque ya no se trata de enfocarnos en intenciones particulares en nosotros mismos, sino que nuestra oración se vuelve más hacia Dios, en dar a Dios, en dar a Dios amor, gloria, adoración. Y de esa manera Jesús se encarga de nosotros, de nuestras cosas.
Hija mía, mi mamá, el primer amor y su primer acto lo hizo en el querer divino. Y como fue hecho en él, tiene la continuidad, como si el acto estuviese siempre amando y obrando. Su amor no termina jamás, sus obras se repiten continuamente, de modo que quien quiere tomar su amor lo encuentra siempre en acto. Mientras que ese efecto del primer amor se repite siempre. Así es quien obra en mi voluntad. Sus actos adquieren la continuidad, son repetidos siempre sin cesar jamás. Son el verdadero sol, que desde que fue creado por Dios, dio su primer acto de luz, pero tan grande que llenó con un solo acto el cielo y tierra, y este acto lo repite siempre sin cesar jamás. De modo que todos pueden tomar su acto de luz, pero uno fue el acto que se constituía acto de luz perenne por todos. Y si el sol pudiese repetir su acto de luz, se verían tantos soles por cuantos actos pudiese repetir. Pero como uno fue el acto de luz que hizo, por eso se ve un solo sol y no más. Pero lo que no hizo el sol lo hizo la soberana reina, y lo hace quien obra en mi voluntad, por cuantos actos, tantos soles, y estos soles fundidos juntos, pero distintos entre ellos por la belleza, por luz, por gloria que se dan a su Creador y por el bien universal, que hacen de descender sobre todas las criaturas. Bueno, este capítulo nos confirma lo que les estaba comentando ahorita del efecto de un acto de María. Y es el efecto que pueden tener cada uno de nuestros actos si lo unimos a la voluntad de Dios. Dice que el primer amor y el primer acto de María y todos los que hizo durante toda su estancia en la tierra, lo hizo en el querer divino, o sea, en su voluntad, en la voluntad de Dios. Y como fue hecho en esa voluntad de Dios, tiene la continuidad, como si en acto, o sea, como si en este momento estuviese siempre amando y obrando. Por eso su amor no termina jamás. Sus obras se repiten continuamente. Eso diferencia un acto hecho por María a un acto de una mujer israelita de cualquiera, ordinaria. Y eso es lo que va a diferenciar nuestros actos también. Entonces miren, ustedes exteriormente están barriendo, están cocinando, están trabajando, pero interiormente, cuando ustedes ese acto que están haciendo lo funden a la voluntad de Dios y le piden a Jesús con fe y lo creen que así sucede, que es Jesús obrando en ti y que por lo tanto es un acto divino, ese acto va a tener el atributo de la continuidad, sin cesar jamás. Se va a estar repitiendo incesantemente, como si el acto estuviese siempre amando y obrando. Es decir, que sí. Imagínense cuántos respiros uno no hace al día. El minuto tiene 60 segundos. Que uno respire en un minuto, que respire, por decir 30 respiros por minuto, por decir un dato, no sé cuánto es. Esos 30 respiros, si los hiciste en la voluntad de Dios, están allí continuamente, dándole a Dios gloria, amor, reparación, compensación por los demás que no respiran en su voluntad, alabanza. ¿Quieres amar a Jesús realmente? Fúndete con Él y ama con el mismo amor de Jesús, con su misma voluntad, como María. Por eso María es el perfecto ejemplo del vivir en la divina voluntad. Dice Jesús, quien obra mi voluntad, sus actos adquieren la continuidad, son repetidos sin cesar jamás, son como el sol. Dios creó el sol,
¿Hace cuánto Dios creó el sol? Hace mucho, ¿cierto? Antes de la creación del hombre, Él hizo la creación de las demás cosas creadas para que cuando creara el hombre tuviese su habitación. Y en Dios un día pueden ser en Dios miles y miles de años. Un día. Ese sol, desde que Dios lo creó, ¿se ha agotado la luz? No, ¿verdad? No se ha agotado. Todos lo reciben. Todos. ¿Qué pasa si alguien no quiere recibir la luz del sol? ¿Qué le pasa al sol? ¿Y qué le pasa al sol? Al sol no le pasa nada. El daño es para quien no quiere recibir la luz, ¿cierto? Ese sol que vemos, que está allí, sigue dando luz y no se agota, jamás se agota. Porque Dios puso un atributo en cada cosa creada de lo que es Él. Un atributo. Y en el sol hay muchos atributos de Dios que Dios colocó. Entre tantos atributos que Dios colocó en el sol, una es la continuidad, que se conserva íntegro como Dios lo creó, sin cambiarse, la inmutabilidad de Dios. Así son nuestros actos, cuando ese acto lo hacemos en la voluntad de Dios. Son como ese sol, que hecho una vez, sigue dando luz para siempre, por toda la eternidad. Hecho un acto, al decir, Jesús, ven a respirar en mí. Ese respiro que acabas de hacer, si lo hiciste con la fe de que era Jesús haciéndolo en ti, es como un sol que continuamente va a estar dándole a Dios gloria, amor y adoración por toda la eternidad, sin jamás acabarse. A diferencia de un acto humano, es decir, hecho por otra persona, igual que tú, que también respiró, pero que no tiene este conocimiento y por lo tanto no se unió a Dios pidiéndole que sea Dios el que lo haga en ella. ¿Qué pasa con ese respiro de esa otra persona que no conoce? No es como un sol, es como una vela, un cirio. ¿Qué le pasa al cirio? Se enciende, luego se apaga y después de que se apaga, ¿qué pasa? Ya, se perdió. Hay que prender otro cirio. Y hay que prender luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Nuestros actos son soles. Son soles que siempre están continuamente dándole gloria a Dios. Y como son soles, también van a beneficiar a todas las criaturas, a tus hijos, a tus esposas, a tus esposos, a tus sobrinos, a tu mamá, a tu papá, a tu cuñado, a todos. Porque el sol da luz a todos, sin excluir a nadie. Y así son nuestros actos en la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas te van a dar por añadidura. ¿Y saben por qué les dijo eso? Porque cuando buscamos el reino de Dios, que es lo más grande que hay, por eso lo pidió Jesús en el Padre Nuestro. Él cuando dice Padre Nuestro, ¿cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Es decir, primero, nuestra petición, la primera tiene que ir dirigida a la gloria del Padre. A la gloria del Padre. No es para nosotros, Señor, dame, no. Igual si te pides, Dios te escucha, porque Él es nuestro Padre y nos escucha. Pero Dios nos enseñó a orar. De cuando los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él dijo, ok, cuando vayan a orar, comienza, Padre nuestro que estás en el cielo. Reconoce que tenemos un papá bueno, bondadoso, inmenso, que nos ama hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros, y que nos quiere dar todo. Nos quiere dar todo.
pero Él es como un padre, pero como es un padre que es omnisapiente, ¿saben qué es omnisapiente? No. Que todo lo sabe. Omnisapiente. Omni de todo, sapiente, que todo lo sabe. Dios todo lo sabe, todo lo ve. Y él como padre, Él quiere darnos los bienes, pero no nos lo da si sabe que lo vamos a despilfarrar. Si ustedes tuviesen un hijo drogadicto que todo lo que recibe se lo gasta en drogas, ¿ustedes le darían dinero para que vaya a comprar drogas? No se lo dan porque le harían un daño, ¿cierto? Papá Dios nos dio todos los bienes. Está esperando a que tomemos posesión de ellos. Jesús nos dio esa herencia. Y la herencia fue su voluntad como vida, porque con ella como vida poseemos todo. Y está esperando que nos salgamos. Que dejemos, como Él dice, deja los halagos de tu voluntad humana y ven a vivir en mi voluntad. Eso está esperando Dios, para que tomemos posesión de todos esos bienes que Él quiere darnos. Como Dios todo lo sabe, Él espera a que se lo pidamos. ¿Por qué? Porque cuando Él se da cuenta que se lo estamos pidiendo es porque estamos interesados en su voluntad, en obtener ese don, porque vivir en la divina voluntad es un don. Ahorita lo vamos a mirar. Y Él nos lo da, porque sabe que no lo vamos a despilfarrar. Como un padre que le da la herencia a sus hijos cuando sabe que van a hacer buen provecho de ella. Entonces miren cómo nuestros actos transformados en soles pueden hacer bien a todos. Como les dije, busca primero el reino de Dios y todo se te dará por añadidura. Acabo de decir que la primera petición del Padre nuestro santificado sea tu nombre, darle a Dios la gloria. ¿Cuándo va a ser el nombre de Dios santificado? Cuando Él sea todo en todos. Para que eso suceda, debe venir su reino. Porque cuando el reino de Dios venga a la tierra, el nombre de Dios será santificado en todos los hombres, en todas las criaturas. Y por eso la segunda petición es: venga a tu reino. Venga a tu reino. Y por eso en el Evangelio dice Mateo 6, busca primero el reino de Dios. Y todas las demás cosas, tus preocupaciones, tus problemas, la resolución, aquello que no te deja avanzar, que no te deja pensar, que no te deja hacer nada, todas esas preocupaciones, Dios te las va a solucionar por añadidura. Porque todas las otras cosas se te van a dar por añadidura si buscas primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es la justicia? En el término bíblico, justicia es santidad. Busca la santidad que Dios quiere. Para que venga el reino de Dios a la tierra, ¿qué debe pasar? Que su voluntad, la tercera petición del Padre nuestro, se haga como: hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como en el cielo. Es decir, como la hacen los bienaventurados, los ángeles y los santos. Y todas las personas que han muerto y que están ahora en el cielo, ya sea porque llegaron directamente al cielo o porque pasaron por el purgatorio a purificarse y luego subieron al cielo, ya en el cielo son bienaventurados, hacen la voluntad de Dios de manera perfecta. Fíjense que ellos tienen libre albedrío. Ellos no pierden el libre albedrío. Los bienaventurados no lo pierden. Pero ellos nunca se van a separar de la voluntad de Dios. Porque ellos conocen a Dios. Y es tanto el conocimiento que tienen de Dios que ese conocimiento les hace imposible que se salgan de su voluntad. Los bienaventurados, los que están ya en el cielo. Todas las almas difuntas que están en el cielo. No se apartan acá. Y así como ellos hacen la voluntad de Dios en el cielo, Dios quiere que la hagamos en la tierra.
Por eso nos dice, hágase tu voluntad en la tierra, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Entonces, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, que todo se nos dará por añadidura. Esos problemas que de pronto tienes, que por tus hijos, que la situación familiar, que no te deja dormir, que las deudas, abandonémonos en Dios. Mire, hay que hacer las cosas como si todo dependiera de nosotros, pero con la fe y la certeza de que finalmente todo depende de Dios y el resultado lo tiene Dios. Y eso nos va a dar tranquilidad. Ese es el abandono en Dios. Nosotros tenemos que hacer de nuestra parte lo que tenemos que hacer, pero con la fe y la confianza de que el resultado, ya sea lo que nosotros queremos o lo que tememos, el resultado finalmente va a ser el que Dios permita para nuestra mayor santificación. Y eso, hermanos, nos va a dar mucha calma y mucha paz. Y nos va a ayudar a vivir en la voluntad de Dios, porque, les comento, Jesús dice que uno de los requisitos para vivir en esta voluntad de Dios es el abandono. La confianza en Dios. Jesús, en ti confío. Como le enseñó Jesús a Santa Faustina de la Divina Misericordia, que le digan, Jesús, en ti confío. Si uno dice que se abandona, pero uno se está preocupa, eso no es abandonarse, ¿verdad? No, porque la preocupación genera turbación. Y la turbación no es de Dios. La turbación es del enemigo, que quiere turbar nuestras almas para no ocuparnos en las cosas de Dios. El abandono es como cuando tú tienes un niño en brazos, un bebé, y el bebé no está pensando, ¿será que la leche que me va a dar mi mamá estará envenenada o no? El bebé no está pensando, ay, ¿será que mañana sí mis papás van a tener plata para darme de comer? Ay, ¿y qué tal que mañana no tenga que ponerme? No, el bebé no piensa eso. Está abandonado porque sabe que el papá le va a solucionar todo. Por eso Jesús dice, sean como los niños, porque de los que son como niños es el reino de los cielos. Sí, abandonados papá Dios. Pero eso no significa, como les dije ahorita, de que va a haber una inactividad. No, hay una actividad, porque hay que hacer lo que esté de nuestra parte, pero se requiere confianza de que todo esté en manos de Dios. Bueno, este capítulo, ya para terminar, en la frase de este capítulo que estaba leyendo, dice que un acto repetido incesantemente en mi fiat, o sea, en la voluntad de Dios. Imagínense ese sol que continuamente está dando luz. Así son nuestros actos en la voluntad de Dios. Ese acto tiene la virtud conquistadora, raptora y encantadora hacia nuestra divinidad. O sea, ese acto extasia a Dios. Dios tiene su mirada centrada en nosotros. Ese repetir siempre en el querer divino es la fuerza del alma, el arma invencible que debilita con armas de amor a su Creador y lo vence, y se siente honrado con hacerse vencer por la criatura. Cuando habla aquí de vencer, lo hace en el sentido de que aplaca a Dios. Miren que muchas veces Dios, cuando se le presentaba a Luisa, él le decía por qué iba a castigar a las personas, porque era tanta la maldad que si no castigaba, pues las criaturas iban a empeorar. Y Luisa venía y con su amor lo aplacaba. Y Jesús le daba las gracias a Luisa como si hubiera, o sea, le daba, no mandaba el castigo, lo aplacaba, pero aparte de eso, le daba gracias de conversión y le daba todos los efectos que esos castigos iban a causar, pero sin el castigo. ¿Me explico? Bueno.
Y en ese sentido, pues habla aquí de que ese acto de la divina voluntad es un arma invencible que debilita con armas de amor a su creador y lo vence, pero Dios se siente honrado con hacerse vencer por la criatura, porque no es la criatura la que lo está venciendo, es el mismo Dios. Porque un acto de la divina voluntad es un acto hecho ¿por quién? Por Dios en la criatura. Es un acto divino. Si es divino es porque es hecho por alguien divino, y el único divino es Dios. Es como es un acto hecho por Dios en la criatura, ese acto lo vence porque es el mismo. Entonces es como una relación de amor, como el que se da entre el Padre y el Hijo, y del amor entre el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. Entonces, esas procesiones trinitarias, eso es la que quiere hacer con nosotros también. Nos da su amor y nosotros le correspondemos con amor, y Él también nos manda más amor y también le correspondemos con más amor, tomándolo de sus mismos mares de amor. Es algo grande realmente. Bueno, vamos a cantar una canción a la Virgen María. Vamos con Reina Inmaculada y luego seguimos con otro capítulo que nos amplía mucho más estas verdades tan bellas que estamos conociendo. Vengo a abandonarme como tu hija entre tus brazos y te pido con ansias la más grande de las gracias que me invitas a vivir en el reino de Dios.
lo que hemos cantado expresa lo que vamos a seguir profundizando. Hablamos de María oculta en las cosas ordinarias del día a día. Ella fue el gran sol de santidad que vivió plenamente en la voluntad de Dios desde su inmaculada concepción, es decir, desde siempre. Y eso es lo que Jesús mismo explica en las palabras que vamos a escuchar ahora, del 20 de agosto de 1923. Vamos a meditar en el volumen 16, capítulo 16. Volumen 16, capítulo 16, agosto 20 de 1923. La santidad de vivir en el divino querer, a ejemplo de la Santísima Virgen, no tiene nada de prodigioso exteriormente. Estaba pensando entre mí, el buen Jesús dice tantas cosas admirables de su voluntad, como no hay cosa más grande, más alta, más santa, que el alma que llama a vivir en su querer. Si así fuera, ¿quién sabe cuántas cosas admirables debería hacer? Cuántas cosas estrepitosas aún externamente. En cambio, nada que fascine, que impresione, más bien me siento la más abyecta e insignificante, que nada hago de bien, mientras que los santos, ¿cuántos bienes no han hecho? Cosas estrepitosas, milagros. Sin embargo, dice que el vivir en su querer deja atrás a todos los santos. Ahora, mientras estos y otros pensamientos pasaban por mi mente, mi Jesús se ha movido en mi interior, y con su acostumbrada luz me decía. Bien, aquí vemos cómo Luisa está diciendo, a ver, si Jesús dice que el vivir en su voluntad es la santidad más alta, es la cosa más grande, la cosa más alta que puede existir, el vivir en su voluntad, ella le sale una duda. Pero fíjense que esas dudas se las pone Jesús mismo para poder explicarla y que nosotros, y darnos esa respuesta que muchas veces nos puede surgir a nosotros. Dicen, porque cualquiera puede decir, si Jesús dice que el vivir en la voluntad es lo más grande, debería haber cosas estrepitosas, aún externamente. Porque, por ejemplo, si yo veo unos santos de la antigüedad, de la Edad Media, sí, hacían muchos milagros, hasta resucitaban muertos. Si vemos la biografía de los santos, nos damos cuenta de todos los milagros que Dios obraba a través de ellos. Y en María, externamente, ¿cuántos milagros hizo María cuando estuvo en la tierra? Que se hayan documentado. Que María haya sanado a un ciego o curado a un leproso. ¿Cuántos? El Evangelio no habla de ninguno. ¿Y ustedes creen que un santo, por decir, San Francisco de Asís, sea más grande que la Virgen María? ¿Cuáles son los santos que más han hecho milagros? A ver, San Antonio de Padua, por ejemplo, que tiene varios milagros. San Antonio de Padua es más santo que María, porque hizo más milagros. ¿No es cierto? Entonces Luisa se estaba preguntando eso. ¿Cómo así? Si el vivir en la voluntad es tan grande, ¿por qué no se ven cosas estrepitosas que fascinen? Y eso que Jesús dice que el vivir en su divina voluntad deja atrás incluso a otros santos. Pero no por el mérito de la criatura, sino por el valor del acto. O sea, no es porque tú seas más grande que San Francisco de Asís o que San Antonio de Padua. No es porque tú seas más grande, no. Es porque el acto que estamos haciendo en su voluntad, que es un acto divino, ese acto tiene más valor que un acto humano que hicieron los santos del pasado, que no tenían este conocimiento. El mérito lo tiene Dios, es decir, su propio acto divino. Nosotros,
¿Cuál es el mérito de nosotros, si se puede decir así? Es el dejarnos hacer, el dejar que Dios obre en nosotros, el disponernos. Pero toda la obra es de Dios cuando le damos nuestro fiel. Toda la obra es de Dios. Jesús le dijo a Luisa: hija mía, la santidad cuando es individual, cuando es para un tiempo y para un lugar, tiene más de prodigioso en lo exterior. ¿Para qué? Para atraer a aquellos individuos, lugares y tiempos a que reciban aquella gracia y el bien que esa santidad contiene. En cambio, la santidad del vivir en mi querer no es santidad individual, asignada a hacer bien a aquellos lugares, a aquellos individuos y a aquellos tiempos, no, sino que es santidad que debe hacer bien a todos, en todos los tiempos y en todos los lugares. Es una santidad que queda eclipsada en el eterno sol de mi querer, que invadiendo a todos es luz sin palabras, es fuego sin leña, sin estrépito, sin humo. Pero no por esto deja de ser la más majestuosa, la más bella, la más fecunda, su luz más pura, su calor más intenso. Y es verdadera imagen del sol que ilumina nuestro horizonte, que ilumina a todos, pero sin estrépito, sin hacer ruido. Ustedes tienen aquí una fogata, y en la fogata ustedes ven que comienzan a echarle leña, y sí se escuchan cuando comienza el estrépito de cuando se está quemando. Y el sol, escuchan el ruido del sol. ¿Y quién alumbra más? El sol alumbra más que una fogata. El sol es imagen del alma que vive en su voluntad, como lo dijimos ahorita. Entonces, estos capítulos que les he leído, ¿cuál es mi objetivo? Que podamos comprender cómo Jesús, a través de estos conocimientos, nos está llamando a vivir en su voluntad. Pero que ese vivir en su voluntad es en las cosas ordinarias del día a día. No se trata de hacer cosas estrepitosas, cosas grandes externamente, pero sí grandes interiormente. No se trata de cambiar actos externos, sino cambiar nuestros actos interiores, la forma como estamos orando en nuestro interior. Ahora, si exteriormente estamos haciendo cosas que Jesús no haría, pues eso hay que cambiarlo. Porque no podemos decir: ven Jesús a hablar en mí, pero estoy murmurando contra otra persona, o estoy calumniando, o estoy diciendo mentiras. Porque ahí no sería Jesús viviendo en ti. Entonces, es una idea falsa que estás haciendo de que estás viviendo en su voluntad, cuando no es así, porque Jesús no haría eso. Bueno, pero si de repente se le sale a uno por la humanidad caída que tenemos. Apenas te das cuenta, pide perdón y vuelves a entrar. Señor, perdóname, ven y continúa hablando en mí. Vuelves a entrar de nuevo. Pero a medida que vayamos creciendo en este ejercicio de vivir la divina voluntad, cada vez Dios nos va llenando de tanta luz que inclusive nuestro temperamento va cambiando. En el volumen 11, capítulo 12, Jesús dice: el alma que vive en mi voluntad pierde su temperamento y adquiere el mío. Y así como en mí se ve un temperamento afable, dulce, atrayente, digno, así el alma en su voluntad. Y el alma toma mi temperamento y lo desarrolla según las circunstancias y las criaturas con las que trata. Dependiendo a con quién está tratando, toma el temperamento de Jesús y trata con esa criatura. Pero nuestro temperamento se va dulcificando. Y es algo que también se ve en lo exterior. La mayor parte del, el alma que vive en la divina voluntad, por eso es difícil de decir: mira, esta alma vive en la divina voluntad, porque como es una vida interior y nosotros no conocemos el interior de las personas,
A veces nos podemos equivocar y podemos creer que esta persona está viviendo en la divina voluntad cuando no está viviendo en su voluntad. Y hay personas que uno dice, no, esa no está yendo en la divina voluntad si no hace nada. Pues nada más va, o sea, no hace nada ordinario, nada más va, no hace nada. Pero interiormente está tan fundida en Dios, en su interior, que está viviendo en su voluntad. Entonces es algo que no podemos juzgar, que decir que ella vive en la voluntad de Dios, no, porque nos podemos equivocar. Solo Dios sabe. Más sin embargo, en algunas almas Dios hace que se note también. Sí, debe respetarlo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, de lo que hay en tu corazón, habla la boca. Y nuestras acciones exteriores son un desbordamiento de lo que hay en nuestro interior. Si nuestro interior está lleno de luz, nuestro exterior va a desbordar luz. Vamos a ser más amables, más comprensivos, más generosos, más caritativos, más pacientes. Porque es un desbordamiento de la vida que tenemos en nuestro interior. Voy a continuar con el capítulo que estaba leyendo de la santidad del vivir en la divina voluntad, porque son características que debemos conocer, porque es que eso estamos llamados. Estamos llamados a vivir en esa santidad del vivir en la divina voluntad. De hecho, es la santidad que Dios quiere para estos tiempos. Por eso nos lo está dando a conocer. Hace 1000 años, Dios quería la santidad basada en el ejercicio de las virtudes, que es la que han practicado los santos que ha habido hasta el momento, en donde ellos se ejercitaban en la virtud, en la paciencia, en la obediencia, en la caridad, pero ya Dios quiere otra santidad, que es la santidad que vivió su misma humanidad cuando estaba sobre la tierra hace 2000 años. Esa es la santidad que Dios quiere para ti, para mí, que va mucho más allá de ser virtuoso. Ya se trata de fusión de mi voluntad con la voluntad de Dios. De que Jesús, esos actos interiores que hizo hace 2000 años en su humanidad, los continúe haciendo en nosotros. Bueno, estaba diciendo que la santidad es como fuego sin leña, sin estrépito, sin humo, pero no por esto deja de ser la más majestuosa, la más bella, la más fecunda, su luz más pura, su calor más intenso. Verdadera imagen del sol que ilumina nuestro horizonte, que ilumina a todos, pero sin estrépito. Más que el sol, es la santidad del vivir en mi querer. Un alma recta y toda ordenada en mi voluntad es más que un ejército en batalla. Su inteligencia está ordenada y vinculada con la inteligencia eterna. Llevan el bien a todos. Son la verdadera milicia celestial y divina que la Suprema Majestad tiene toda reordenada en sí, siempre pronta a sus órdenes. Y ahora Jesús viene y dice, además, mira, está el ejemplo de mi mamá, verdadera santidad del vivir en mi querer, todo eclipsado su interior en el eterno sol de la voluntad suprema. Ya miren cómo aquí Jesús está disponiendo a María como verdadero ejemplo perfecto del vivir en su voluntad, y por eso este retiro lleva por título María, ejemplo perfecto del vivir en su voluntad. Aquí Jesús lo está explicando. Voy a ayudarme con esta parte. Además está el ejemplo de mi mamá, verdadera santidad del vivir en mi querer, todo eclipsado su interior en el eterno sol de la voluntad suprema, y que debiendo ser la reina de la santidad de los santos, madre y portadora de mi vida a todos, y por lo tanto de todos los bienes, quedaba como escondida en todos, llevando el bien sin hacerse conocer.
Más que silencioso sol portaba la luz sin palabra, el fuego sin estrépito, el bien sin hacerse notar. No había bien que no partiera de ella, no había milagro que de ella no saliera. Viviendo en mi querer, vivía escondida de todos, y era y es origen de los bienes de todos. Estaba tan raptada en Dios, tan fijada y ordenada en la divina voluntad, que todo su interior nadaba en el mar eterno del eterno querer. Estaba el guía de todo el interior de todas las criaturas y ponía el suyo para reordenarlas delante de Dios. Era propiamente el interior del hombre lo que tenía más necesidad de ser rehecho, reordenado, más que el exterior, y debiendo hacerlo más, parecía que dejaba de hacerlo menos, mientras que era origen del bien externo y el interno. Sin embargo, aparentemente parecía que no hacía obras grandes y estrepitosas. Ella, más que sol, pasaba inobservada y oculta en la nube de luz de la divina voluntad, tanto que los mismos santos han dado de ellos aparentemente más, haciendo cosas más estrepitosas que mi misma mamá. No obstante, ¿qué cosas son las más grandes santos ante mi celestial mamá? Son apenas las pequeñas estrellas comparadas con el gran sol, y si quedan iluminadas, la causa es el sol. Pero a pesar de que no hacía cosas estrepitosas, no cesaba aún visiblemente de ser majestuosa y bella, rozando apenas la tierra, toda ocupada en aquel querer eterno que con tanto amor y violencia atraía, raptaba, para transportarlo del cielo a la tierra, y que la humana familia había tan brutalmente exiliado hasta el empirio. Y ella, con su interior todo ordenado en el divino querer, no daba tiempo al tiempo. Si pensaba, si latía, si respiraba y todo lo que hacía eran vínculos fascinantes para atraer el verbo eterno a la tierra. Y en efecto, venció e hizo el más grande milagro que ningún otro puede hacer. Aquí Jesús nos está reafirmando estas verdades que hemos dicho. Miren cómo es la metodología de Dios. Jesús a Luisa prácticamente le dictó 36 volúmenes. ¿Sí? Esta obra son 36 libros en donde Jesús nos enseña a vivir en su voluntad. Entonces, la metodología de Dios es de que Él dice una verdad y más adelante en otro volumen vuelve a tocar esa verdad, pero le da nuevos matices, la adorna de nuevos detalles, y más adelante toca otra verdad y la misma verdad, solamente que le da más detalles para que lo podamos comprender mucho mejor. Este capítulo que estamos leyendo del volumen 16, capítulo 16, aquí Jesús recalca: mi mamá es verdadera imagen de la santidad del vivir en mi querer, y que debiendo ser ella la reina de la santidad de los santos, y por lo tanto la portadora de mi vida a todos y la portadora de todos los bienes, ella quedaba como escondida, llevando el bien, pero sin hacerse conocer. Estaba tan raptada, tan fijada en Dios y ordenada en la divina voluntad, que todo el interior de María nadaba en el mar del eterno querer. Ella, más que sol, pasaba inobservada, el ejemplo que le comunica del sol y de la hoguera, de la fogata, que el sol pasa inobservado, mientras que la fogata sí. María es como ese sol, que pasaba inobservada y aparentemente parecía que no hacía obras grandes. Y decía, es más, parece que los santos hicieron más que María. Pero ¿qué son los santos comparados con María? María pareciera que no hizo milagros, pero hizo el más grande de los milagros. ¿Cuál fue? ¿Era Jesús? ¿Agradándose a Jesús? El atraer el verbo a la tierra. La encarnación.
a traer a Jesús a la tierra para que viniera y Jesús cumpliera la obra de la redención. Gracias al sí de María. Por eso es que decimos que María es corredentora, porque cooperó en la redención de Jesús con su sí, con su fiat. Bueno, ella hablaba de que todo el interior de María estaba ordenado en el divino querer, que si pensaba, si latía, si respiraba, y todo lo que hacía eran vínculos para atraer al Verbo eterno a la tierra. Y en efecto venció e hizo el más grande milagro que ningún otro pudo obtener. Bueno, para ahondar en esta verdad, y ya para terminar esta primera charla, quiero leerles un extracto de otro pasaje donde Jesús nos explica con claridad que quien vive en su voluntad, aunque parezca que no hace nada, en realidad lo hace todo, porque obra en modo divino. Vamos a escuchar las palabras de Jesús del 15 de marzo de 1912. Bueno, dice: quien hace la voluntad de Dios obra a lo divino. La divina voluntad es la santidad de las santidades. Hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades. Así que el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, ¿sabes que el Padre no me tiene en cuenta? En el grupo de oración me ignora, no me tiene en cuenta para nada. No importa. Por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, deja atrás a todos los demás santos. Imagínense. Deja atrás a todos los demás santos. A pesar de que ellos hayan hecho portentos, a pesar de las conversiones estrepitosas, a pesar de los milagros que hayan hecho, los deja atrás. Es más, confrontándolos, las almas que hacen mi voluntad son reinas, y todas las demás están como a su servicio. El alma que hace mi voluntad, de la manera como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, es decir, en la tierra como en el cielo, parece que no hace nada, pero hace todo, porque estando en mi voluntad, esas almas obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Así que son luz que iluminan, como el sol, son vientos que purifican, son fuego que queman, son milagros que hacen que otros hagan milagros. O sea, en el alma que viene de la voluntad son milagros que hacen que otros hagan milagros. Son el pie del misionero, son la lengua de los predicadores, son la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, son la santidad de los santos. Y así de todo lo demás. Porque esas almas, estando en mi voluntad, ellas concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. Es decir, que todo bien que puede recibir un alma, cuando nosotros nos unimos y hacemos nuestros actos en la voluntad de Dios, estamos concurriendo en ese bien. O sea que si alguien se convirtió, nosotros concurrimos para que esa persona se convirtiera con nuestros actos. ¿Sí? Porque nos unimos a Jesús. Y entonces todo lo que hace Jesús en todas las almas, y no solamente presentes, sino de todos los tiempos, también nosotros concurrimos con Él. Entonces, un respiro nuestro puede ser motivo de que haya una conversión dentro de 100 años. He aquí que puedo decir que son mis verdaderas hostias, pero hostias vivas, no muertas. Porque los accidentes que forman la hostia, o sea, el pan y el vino, ellos por sí solos no están llenos de vida ni fluyen a mi vida. En cambio, el alma sí está llena de vida.
y haciendo mi voluntad, el alma fluye y concurre a todo lo que yo hago. Por eso es que me son más queridas estas hostias consagradas por mi voluntad, o sea, nosotros. Aquí eso nos está hablando de nosotros, de hostias vivientes. Ya la Beata Concepción Cabrera Armida hablaba de ser hostias vivientes que nos consumamos en Dios. Y dice Jesús que le son más queridas esas hostias vivientes consagradas por su voluntad que las mismas hostias sacramentales. ¿Por qué? Porque los accidentes que forman la hostia, o sea, el pan y el vino, no están llenos de vidas ni fluyen vividas. Aún no, eso ya lo dije. Dice, porque si tengo alguna razón de existir en las hostias sacramentales, es para yo poder formar las hostias sacramentales de mi voluntad. O sea que si Jesús se quedó en la Eucaristía, la razón fue para formar hostias vivas en nuestras almas. Esa fue la razón. Hija mía, es tanto el placer que tomo de mi voluntad que al solo oír hablar de ella me estremezco de alegría y llamo a todo el cielo a hacer fiesta. Aquí está todo el cielo, porque estamos hablando de su voluntad. Aquí están millones y legiones de ángeles y santos con nosotros. Porque se dice que es tanta la alegría de Dios cuando se habla de su voluntad que Él llama a todo el cielo a escucharnos. Imagínate tú misma qué será de aquellas almas que la hacen. Yo encuentro todos los contentos en ellas y doy todos los contentos a ellas. Su vida es la vida de los bienaventurados. Y esto es algo muy importante y esencial. La vida del alma que vive en su voluntad es la vida de los bienaventurados. Por eso es que en el Padre nuestro Jesús dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como la hacen los bienaventurados. Y por eso, el alma que hace la divina voluntad aquí en la tierra, como la hacen los bienaventurados, viven en su voluntad. Es lo que se llama el vivir en su voluntad. Y dicen, esta santidad, dice, el alma vive en su voluntad. Su vida es la vida de los bienaventurados. Solo dos cosas me interesan, desean y añoran, mi voluntad y el amor. Poco tienen que hacer, pero mientras tanto hacen todo. Las mismas virtudes quedan absorbidas en mi voluntad. O sea que las virtudes no desaparecen, quedan absorbidas. Miren que la santidad de las virtudes que ejercitaban los santos, ¿qué pasaba? Si un santo se quería ejercitar en la paciencia, había siempre alguien que lo impacientaba para que se ejercitara en la paciencia. Si quería ejercitarse en la obediencia, venía alguien, un superior, y le ponía una obediencia que no le gustaba a esa persona hacer. Difícil. Por obediencia va a hacer esto. Le costaba. Y así se santificaban. Era una santidad basada en las virtudes. Ahora Dios ya no quiere la santidad de las virtudes, quiere la santidad de su voluntad. ¿Qué pasa con las virtudes? Que quedan absorbidas en la voluntad de Dios. Quedan absorbidas, no es que desaparecen. No, como ya las virtudes desaparecen, entonces ya no tengo que ser obediente. No, al contrario, ahora tienes que ser más obediente, porque si es Jesús en ti, Jesús siempre fue obediente. Si es Jesús en ti, Jesús siempre fue paciente. Solamente que ya no estamos enfocados en practicar una virtud. Estamos enfocados en dejar a Jesús obrar en nosotros y en unir nuestra voluntad a la de Dios. Nuestra intención cambia, nuestra visión. Ya no estamos pensando en nosotros santificarnos, en nosotros ser santos, en yo voy a ejercitar nuestra religión, yo voy a ser paciente, voy a ser más que... No, sino en que Jesús viva en mí. Dice, las mismas virtudes quedan absorbidas en mi voluntad y en el amor, así que no tienen más que hacer con ellas, porque mi voluntad contiene, posee, absorbe todo, pero en modo divino e inmenso e interminable. Esta es la vida de los bienaventurados. Y aquí Jesús nos está diciendo cuál es la vida de los bienaventurados. Entonces cuando en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no está diciendo hágase tu voluntad y ya, no.
a secas. No. Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Quiénes viven en el cielo? Los bienaventurados, los ángeles y los santos. Entonces, hagan la voluntad de Dios como la hacen los bienaventurados. ¿Y cuál es la vida de los bienaventurados? Esto que acabamos de leer. Por eso este capítulo termina con esa frase. Esta es la vida de los bienaventurados, porque es la vida que Dios quiere que vivamos, pero aquí desde la tierra. Y por eso lo pedimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No dice hágase tu voluntad en el cielo, no, dice en la tierra, pero ¿cómo la hacen en el cielo? De esa manera. Bueno, vamos a hacer una pausa de unos 20 minutos y ya luego continuamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.